Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este su canal. Suscríbanse, denle la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Ya estamos otra vez aquí. Les mando un abrazo a la distancia desde México. Muchísimas gracias a las personas que tan amablemente pasan todos los días a visitar mi página Maestros Paquito Nali. Les mando un abrazo a la distancia y un reconocimiento de mi parte. Bueno, ahí van a encontrar en esta página contenidos que nos subimos en YouTube, pero también tenemos estrategias de enseñanza, aprendizaje desde educación inicial hasta la universidad. Les mando un abrazo a la distancia desde México y también es una alegría volvernos a encontrar en este canal. Muchísimas gracias por su apoyo. Bueno, hoy vamos a ver la estructura del lenguaje. Tanto la inteligencia como el lenguaje tienen que ver con nuestros pensamientos. El lenguaje está formado por varios elementos que se constituyen en la medida en la que la persona se va desarrollando. El indicador más potente de nuestro pensamiento es el lenguaje hablado, escrito mediante señas y de manera como lo combinamos mientras pensamos y nos comunicamos con las personas. Los elementos del lenguaje. El lenguaje consiste en elementos simples que son las palabras que se combinan y se recombinan para formar las categorías más complejas de significación, niveles más altos de comunicación. Los elementos primarios, que son los sonidos, para cada idioma tiene un pequeño inventario de sonidos y un gran repertorio de palabras. Por la manera de cómo se combinan y se recombinan, una persona puede expresar y comprender una innumerable cantidad de pensamientos nuevos. Los órganos que permiten emitir el lenguaje humano son el aparato fonador. Pueden producir ciertos sonidos, pero cada idioma hace un uso sistemático de su pequeño número de ellos. Es por eso que aunque aprendamos un nuevo idioma, lo hacemos con nuestro acento. Recientemente fue que se vio en China una persona, para comunicarse con los habitantes de ese país, tenía que hablar el idioma inglés en la misma manera y con el mismo acento y las fallas gramaticales en las que ocurren los chinos. De lo contrario, no podía ser entendido por los habitantes de China. Los sonidos básicos han sido llamados fonemas por los lingüistas. Para decir casa usamos el fonema la K, la A, la S y la casa. El idioma español cuenta con 23 fonemas, 5 los cuales pertenecen a las vocales y 18 a las consonantes. En la mayoría de los dialectos en español se actúa con la diferencia de la V, la B, la Y y la doble L. Estas son algunas partes de los fonemas. Los fonemas se combinan y siguen secuencias para crear palabras. La estructura silábica más frecuente en el español son las consonantes y las vocales. El fonema pertenece a la lengua, mientras que los sonidos pertenecen al habla. La palabra casa consta de 4 fonemas, como se menciona las líneas de arriba, y también consta de 4 sonidos que se llaman alófonos. Estos últimos pueden variar según el sujeto de la pronunciación. Por ejemplo, en el idioma mandarín hay palabras que están formadas por la misma secuencia de fonemas, pero difieren en el tono. Eso hace que signifiquen cosas completamente distintas. Pero los sonidos solos no forman el lenguaje. Necesitamos de las morfemas, que son partículas que llevan el significado. Los monemas son los elementos más pequeños con significado del lenguaje. Son los monemas. Hay 2 tipos de monemas: los de significado léxico concreto y autónomo, que pertenecen a la parte invariable de la palabra. Por ejemplo, en cuidadora el eczema es cuidador, y la parte no autónoma es variable a la palabra, también llamada morfema, que es en la misma palabra la ra. Así como los monemas son un grupo organizado de fonemas, una palabra
y un grupo organizado de monemas. Una frase es un conjunto organizado de palabras en una oración y en un grupo organizado de frases. Así, el lenguaje debe tener una gramática, que es el sistema de las reglas que están contenidas en la sintaxis, la morfología y la semántica. La sintaxis son las reglas que gobiernan la forma en que las palabras se organizan en oraciones. La morfología estudia la estructura interna de las palabras y las semánticas son las reglas que usamos para derivar los significados de los monemas en las palabras y las oraciones. La risa. La risa es un reflejo que aparentemente no sirve para ningún propósito biológico. Hay quienes la llaman reflejo de lujo. Su única función es ofrecer alivio a las presiones. La risa es contagiosa y la gente se ríe 30 veces más cuando está con otras personas que cuando está solas. Y cuando se ríen solas es porque están pensando en otras personas. Pinker piensa que la risa es ruidosa para que otros lo escuchen, y es una forma de comunicación. La risa también podemos pensar que es un lenguaje. Capacidad productiva del lenguaje. Hay varias maneras de explicar la forma en la que adquirimos el lenguaje, como es la natural. Cada explicación depende de fundamentos teóricos. La controversial, que se dan entre quienes afirman que el lenguaje es característica innata de los seres humanos frente a quienes defienden la postura de que se trata de una capacidad aprendida. En síntesis, si el lenguaje es algo adquirido o innato para con las conductas de desarrollo del lenguaje, tiene que hacerse en la garganta y bien pegada la lengua al paladar, o por una unión de los labios, que es lo que hacen los bebés naturalmente mientras comen. Hacia los 10 meses de edad, los bebés empiezan a cambiar el balbuceo por el lenguaje que escuchan en la casa y que van perdiendo la habilidad de discriminar sonidos que nunca escucharon. Hay estudios que revelan que los bebés de 6 meses pueden percibir las diferencias sutiles en los fonemas y otros idiomas, pero a los 12 meses pierden esa habilidad. Al año, la mayoría de los niños empieza a decir palabras sueltas, por lo general monosilábicas, ma, pa. En la medida en que la familia comienza a entender lo que dicen, gradualmente van ampliando su vocabulario, y se han encontrado alrededor de que de los 18 meses hay una exposición del lenguaje, y antes de los 2 años ya empiezan a unir pequeñas frases casi en forma de telegrama. Leche, dame leche, niños, no, etc. Lo interesante es que las frases de 2 palabras pasan rápidamente a ser frases pero más largas a medida que el niño va adquiriendo más palabras y convirtiendo en frases. Palabras y conceptos claves. Alófono, sonido propio de la pronunciación de un fonema que puede variar según su posición en la palabra de la sílaba y en relación con los sonidos vecinos, aunque sigue considerando el mismo fonema. Fonema, unidad de sonido más pequeño. Gramática, sistema de reglas que nos permiten comunicarnos y entender a las demás personas. Lexema, parte de la palabra que se mantiene invariable en todas las palabras en una misma familia. Monema, unidad más pequeño del lenguaje que lleva el significado. Morfología, parte de la lingüística que estudia las reglas y la composición y la derivación de las palabras. Semántica, sistema de reglas que se deriva el significado de las palabras de los morfemas y las oraciones de un idioma. Sintaxis, son las reglas de un idioma para combinar palabras y oraciones gramaticales. Por eso es muy importante saber todo lo referente del lenguaje, y por eso en este canal hemos visto
varias como estrategias de enseñanza-aprendizaje acerca de que los niños van aprendiendo entre sus pares, es decir, con relaciones interpersonales donde dentro y fuera del aula. Podemos pensar que sin usar el lenguaje, la investigación sobre imágenes mentales indica que sí podemos, pero sin lenguaje cada uno de nosotros viviríamos en un mundo de gran medida solitario y aislado, incapaces de comunicarnos o recibir una mayor cantidad de información. Los científicos definen el lenguaje como un medio de comunicar pensamientos, ideas, sentimientos mediante un sistema de símbolos socialmente compartidos, pero arbitrarios, sonidos, signos o símbolos escritos dispuestos de acuerdo a las reglas de la gramática. Es lo que acabamos de ver ahorita. La estructura del lenguaje es la psicolingüística, es el estudio de cómo el lenguaje se adquiere, se produce, se utiliza y con los sonidos y los símbolos del lenguaje se convierte en significado. La psicolingüística dedica muchos esfuerzos al estudio de la estructura del lenguaje y las normas que rigen a su uso. Estos componentes vitales del lenguaje son los fonemas, los morfemas, la sintaxis, la pragmática y la semántica. Lo acabamos de ver hace un momento. Entonces, para que los niños pequeños vayan adquiriendo un lenguaje adecuado, es desde que ellos ya asisten a la escuela. Ellos ya traen bastante el lenguaje adquirido ¿dónde? En su casa, con su familia y de acuerdo que decíamos ahí a su lengua materna, es decir, en su casa. Los niños nunca llegan así como podemos pensar que son unos niños que van sin conocimientos. Ellos siempre llegan con su conocimiento de su escuela. En la escuela, ellas traen el conocimiento de su casa. Traen varias aprendizajes de acuerdo a las tradiciones, a las costumbres de su familia. Nunca llegan en blanco. El lenguaje está formado por conjuntos de sonidos básicos. Era lo que comentábamos. Y pues pensar sin lenguaje son acciones mentales, como por ejemplo la habilidad para recibir y recordar diferentes colores. No depende del lenguaje. A veces pensamos mediante imágenes en lugar de palabras e inventamos nuevas palabras para describir las nuevas ideas. Por tanto, podemos decir que nuestro pensamiento afecta al lenguaje, a su vez afecta al pensamiento. Eso es muy importante. La comunicación primordialmente somos seres sociales en el sentido de que pasamos la mayor parte de nuestras vidas con otras personas. La comunicación es un acto en el cual un individuo establece con el contacto que le permite transmitir una información. En la comunicación intervienen diversos elementos que pueden facilitar o dificultar el proceso de emisor de la persona que emite el mensaje, el receptor, la persona que recibe el mensaje. El mensaje es el contenido de la información que envía. El canal es el medio que envía el mensaje. El código de reglas empleadas para enviar el mensaje. Contexto, situación que se produce la comunicación, y la comunicación es capaz entre dos personas. Se puede producir cuando el receptor interpreta el mensaje del sonido y el emisor. Bueno, y los tipos de comunicación son las formas de comunicación humana que se pueden agrupar en dos categorías: la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Bueno, ya habíamos visto en este canal la comunicación verbal y la comunicación no verbal a través de los gestos, de las señas que hacen los niños pequeños. Y la comunicación verbal es cuando ya empiezan a decir sus palabras, pa, ma, leche, agua, y van ellos aumentando poco a poco su vocabulario con con los objetos concretos, señalando y van emitiendo ya palabras, primero palabras cortas y luego van uniendo en frases. Bueno,
pues es todo por este video. Por favor, si son tan amables, suscríbanse a mi canal, denle manita arriba a mi video y compartan mis videos y dejen sus comentarios. Muchísimas gracias, les mando un abrazo a la distancia desde México y un saludo muy especial a todas las personas que visitan mi página Maestros Paquito Lali y mi canal de YouTube. Denle manita arriba a mi video, compartan mis videos y con eso nos ayudan mucho a compartir para que les llegue a más personas. Hasta luego, bendiciones del cielo, adiós, nos vemos a la próxima.